La estratagema del adversario no consiste solo en propagar el mal, sino en tejer falsedades, llevando a la gente a un laberinto de engaños. Evangelio de Juan 8:44. Un aspecto conmovedor de este engaño lo encabezan los falsos educadores, cuyo único objetivo es desviar la atención de la verdad y conducir a los cristianos por caminos oscuros. En la historia de la Iglesia, la aparición de maestros engañosos ha sido un adversario implacable. Estas personas, revestidas de lo que aparenta ser sinceridad y autoridad eclesiástica, tergiversan las enseñanzas integrales del Evangelio, arrastrando a menudo a muchos a la confusión y alejándolos de la verdad. Imagínense la sensación inquietante cuando uno se da cuenta de tales distorsiones en algo tan sagrado como la propia fe. Desde una perspectiva personal, la manipulación y distorsión de las enseñanzas divinas por parte de líderes infieles suscita un enorme sentimiento de indignación. Explotan los textos sagrados en beneficio propio, alejándose de la auténtica atención espiritual. Por lo tanto, identificar a estas figuras engañosas dentro de las comunidades religiosas se convierte en una misión urgente necesaria para mantener la santidad de la fe y la unidad espiritual dentro de las congregaciones. Históricamente, la presencia de falsos profetas fue un desafío persistente. No se trataba de una dificultad moderna aislada, sino de una lucha histórica que ensombrecía a la población devota siglo tras siglo. Pedro, en su epístola, alerta de que, al igual que en el antiguo Israel había profetas engañosos, la Iglesia de hoy también alberga su parte de falsos instructores. La dura realidad es que la perfección no se encuentra en ninguna iglesia. La imperfección existe junto a la pureza. Incluso, dentro de espacios santificados, aquellos que intentan el engaño operan en medio de los creyentes, creando un terreno fértil para que el error se entremezcle con la verdad. Warren Wiersbe compara acertadamente a Satanás con un maestro falsificador, fabricando un evangelio falso imitado por ministros falsos, que a su vez fomenta cristianos inauténticos. El reto consiste, pues, en discernir esas voces seductoras, pero corrompidas, que prometen iluminación pero llevan por mal camino. La pregunta más importante sigue siendo, ¿cómo detectar a estos proveedores de engaño? Esta odisea espiritual exige vigilancia, discernimiento y un retorno a la autenticidad de la fe. En medio de estas reflexiones, existe la oportunidad de seguir recibiendo ideas para navegar en estos asuntos espirituales. Le animo encarecidamente a que se suscriba y haga clic en la campana de notificación, lo que le permitirá acceder a futuros debates y profundizar en la comprensión de estos temas fundamentales. Es un paso sencillo para asegurarte de que no te pierdes el alimento de tu viaje espiritual, al alcance de tu mano. Ahora, hablemos de cosas impactantes. Quédate conmigo. Exploraremos 7 características que desenmascaran a los falsos maestros. 7 señales que revelan su identidad y nos protegen de su influencia tóxica. Número 1. Una fuente diferente. ¿De dónde procede el mensaje? En 2 Pedro 1:16, el apóstol afirma: ¿Por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, sino habiendo visto con nuestros ojos su majestad? Esta afirmación es una invitación a abrazar la verdad impartida a los creyentes. Testigos oculares de la majestad de Jesús, Pedro y los apóstoles afirman la autenticidad del poder y la venida del Señor, contrastando las falsas enseñanzas. Reflexionando sobre las ideas de Pedro, es crucial reconocer la verdad en medio del engaño, algo común en nuestras vidas, donde las creencias personales pueden eclipsar las verdades divinas, llevando al cinismo y a la desesperación. El mensaje de Pedro nos libera, afirmando que la verdad divina libera a quienes la buscan seriamente. Distinguir la verdad de la mentira es vital, guiando la vida por principios divinos, no por ideologías temporales. La sustancia del mensaje de un verdadero maestro se centra en Jesucristo, cuyo poder divino concede todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, en contraposición a las falsas enseñanzas que lo marginan, como se advierte en 2 Pedro 2:1, contra las herejías destructivas introducidas encubiertamente. Así pues, querido oyente, reconoce que la fuente de los verdaderos maestros es la palabra, mientras que los falsos se apoyan en sus invenciones.
Es curioso observar a un individuo dentro de los espacios sagrados rechazando abiertamente las creencias fundamentales. Gradualmente, la esencia que rodea a Cristo parece disminuir. Se producen cambios sutiles, a medida que figuras engañosas propagan ideas que sugieren caminos alternativos hacia la transformación. Si prestamos atención, descubriremos la falta de mensajes fundamentales centrados en Jesús. Un recordatorio crucial para los creyentes es asegurarse de que la guía espiritual se alinea con las enseñanzas divinas. Merece la pena mencionar la postura que se desprende de ciertos mensajes. Considerando el impacto en el viaje espiritual de cada uno, la fe genuina aleja de la corrupción mundana, mientras que las desviaciones introducen esclavitud. Como dice Pedro, esas enseñanzas engañosas traicionan la promesa de la verdadera liberación, y en su lugar se convierten en garantías huecas. La auténtica libertad espiritual no existe en nuestra carne, sino únicamente en la conexión divina. La verdadera autonomía surge al abrazar la fe, en claro contraste con los grilletes de los caminos equivocados. Los modelos de conducta moldeados por enseñanzas auténticas hacen hincapié en las virtudes: bondad, disciplina, paciencia, empatía y amor. La arrogancia y el engaño suelen ensombrecer a quienes difunden falsedades, revelando intenciones movidas por la codicia y el desprecio a la autoridad, que caracterizan a los guías erróneos. Al evaluar la esencia de los mensajes, hay que preguntarse: ¿por qué comprometerse? Las enseñanzas válidas se basan en textos sagrados, como 2 Pedro, donde las intuiciones proféticas proporcionan una guía iluminada. Las instrucciones fiables invitan a cumplir los decretos divinos. Por el contrario, las voces engañosas persiguen motivos egoístas, utilizando palabras seductoras y deseos superficiales para atraer, en lugar de ofrecer verdades espirituales. Por desgracia, en regiones como Miami, donde prosperan los evangelios de la prosperidad, los recintos ornamentados se transforman en espectáculos. Actividades no alineadas dominan espacios destinados al crecimiento introspectivo, desdibujando potencialmente las líneas de la verdadera fe y los atractivos mundanos. Las observaciones describen un escenario en el que las reuniones espirituales a veces se hacen eco de atmósferas seculares, eclipsando lo sagrado con espectáculos pasajeros. A menudo, estos eventos se centran más en el entretenimiento que en un compromiso espiritual genuino, mostrando un cambio de tradiciones venerables a indulgencias más efímeras, y entonan melodías imbuidas de profundos temas subliminales, suscitando sentimientos intensos y comportamientos melancólicos entre los asistentes. 6. Un rendimiento distinto. Recordemos que Jesús hizo hincapié en que los árboles se identifican por su rendimiento. No afirmó que los árboles malos fueran infructíferos. Más bien, explicó que los árboles malos producen cosechas inferiores, mientras que los buenos producen cosechas de calidad. Para conocer los admirables rendimientos de un encuentro genuino con el Espíritu Santo, exploremos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Oyentes, sumergirnos en la verdad es clave para protegernos del engaño. Comprender las declaraciones divinas reduce la susceptibilidad al engaño. También debemos escudriñar a los individuos que profesan veracidad. ¿Sus acciones concuerdan con sus palabras? ¿Sus enseñanzas exaltan lo divino? ¿Alejan sus vidas a los demás de Dios? Reflexionando sobre preguntas como estas, evaluamos los rendimientos, discerniendo la autenticidad de la falsedad. 7. Una conclusión alternativa. ¿A dónde nos lleva inevitablemente el mensaje transmitido? Aquí radica el contraste más sorprendente de todos. Los creyentes auténticos esperan una cálida acogida en el dominio eterno de Jesucristo. Por el contrario, los impostores se enfrentan a una rápida ruina. Su juicio no ha sido ocioso, ni se ha retrasado su inminente caída. Jesús advierte que muchos se dedicarán al ministerio bajo su nombre, pero Él los rechazará, declarando que nunca los conoció. ¿Quiénes son estos individuos? Es probable que Pedro se explaye sobre ellos en este pasaje. Entre las comunidades existían falsos profetas, al igual que aparecerán falsos instructores entre vosotros. A medida que avanzamos, suscribirse y pulsar la campana de notificación garantiza que permanezca conectado y reciba notificaciones cuando haya nuevas enseñanzas y debates disponibles.
Es una forma sencilla de mantener nuestro vínculo espiritual y seguir recibiendo contenidos valiosos que enriquezcan nuestro camino de fe. Así que, oyentes, la ignorancia no es excusable. Los falsos educadores estarán presentes entre ustedes. ¿Cómo hacemos caso de esta advertencia? En primer lugar, las ideas de Pedro nos recuerdan la necesidad de salvaguardar la iglesia. Aunque numerosos individuos maravillosos se unen a nuestra iglesia anualmente, algunos pueden infligir un daño significativo. A pesar de parecer favorables, puede que no defiendan la autoridad de la Biblia ni la exclusividad de la salvación de Cristo. Les damos la bienvenida, ya que necesitan a Cristo tanto como cualquiera, pero no podemos permitirles una influencia indebida. Además, los escépticos destacan con frecuencia la hipocresía y la incoherencia de la iglesia. Siempre lo han hecho, y sigue siendo así. A veces surge una extraña justificación para no seguir a Cristo. Habiendo encontrado hipócritas en la iglesia, algunos elegirán no seguir a Cristo debido a tales individuos. La presencia de falsificaciones no justifica el rechazo de la autenticidad. Pedro básicamente nos asegura que en esta existencia defectuosa surgirán falsos creyentes y educadores que dañarán a la iglesia. Sin embargo, el discernimiento es esencial. No desestime la autenticidad por encontrarse con falsedades. En el momento en que te encuentres con un individuo que utilice esta justificación, dirígele al pasaje que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En última instancia, los emisarios más significativos de las tinieblas no son intermediarios, estadistas o apoderados de potentados, sino pastores. Sus clérigos no promueven una fe alternativa, sino que propagan una distorsión mortal de la auténtica. Sus fuerzas se abstienen de orquestar un asalto directo, optando por infiltrarse sutilmente entre las filas del adversario como operativos encubiertos. Estas estrategias empleadas por Satanás son meticulosamente elaboradas, astutas, previsibles y potentes. Por lo tanto, es imperativo mantenerse alerta, teniendo siempre presentes las enseñanzas de nuestro Salvador. Esto nos lleva a la conclusión de este segmento. En los salones sagrados de la fe, Jesús mismo nos advirtió sobre los peligros de los falsos maestros. En Mateo 7:15 dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Estas palabras resuenan profundamente en nuestros tiempos, cuando la influencia de figuras engañosas se infiltra incluso en las congregaciones más devotas, desviando sutilmente a los creyentes de su camino. Los falsos maestros se presentan con un aire de sinceridad, a menudo utilizando palabras persuasivas y un liderazgo carismático para crear una fachada de piedad. Sin embargo, detrás de esta ilusión se esconde una agenda peligrosa. Segundo Pedro 2:1 describe cómo estos falsos maestros introducen en secreto herejías destructivas, negando al Señor que los compró y trayendo una rápida destrucción sobre sí mismos. Esta distorsión de la verdad divina no es un fenómeno nuevo, pero debemos cuidarnos constantemente de ella. Como administradores de la fe, es crucial aprender a detectar a estos engañadores y protegernos de su influencia. Uno de los signos más claros de un falso maestro es su tendencia a manipular las escrituras en su propio beneficio. A menudo, estos individuos tergiversan el significado de los versículos para adaptarlos a su agenda, llevando a sus seguidores por mal camino. Por el contrario, un verdadero maestro busca honrar la palabra de Dios, dividiéndola con precisión sin alterar su significado. Como 2 Timoteo 2:15 instruye: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Esto contrasta fuertemente con los falsos maestros, cuyas enseñanzas giran en torno a medias verdades y engaños. Muchos falsos maestros se dejan llevar por la codicia y el deseo de riqueza, utilizando su plataforma para explotar a sus seguidores. Esto se puede ver en el auge de los evangelios de la prosperidad, donde los predicadores enfatizan la bendición financiera sobre el crecimiento espiritual, prometiendo riqueza material a cambio de donaciones. Pablo, en 1 Timoteo 6:5-10, advierte contra tales individuos, describiéndolos como aquellos que piensan que la piedad es un medio para obtener ganancias financieras. Además, subraya que
el amor al dinero es raíz de toda clase de males. La fe genuina no consiste en acumular riquezas, sino en perseguir la justicia, la piedad y la satisfacción. Otra característica de los falsos maestros es que se centran en enseñanzas superficiales que carecen de profundidad espiritual. Pueden ofrecer mensajes para sentirse bien que apelan a las emociones, pero no desafían a los creyentes a crecer en su fe o a enfrentarse al pecado. Por el contrario, las enseñanzas de Jesús eran a menudo difíciles y requerían una profunda autorreflexión y compromiso con los mandamientos de Dios. Hebreos 5:12-14 habla de la importancia de ir más allá de las enseñanzas elementales y madurar en la fe, advirtiendo que la leche espiritual es solo para los inmaduros, mientras que el alimento sólido es para los maduros. Los falsos maestros suelen prometer libertad, pero llevan a sus seguidores a la esclavitud espiritual. Pedro subraya esta paradoja en 2 Pedro 2:19. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque todo lo que vence al hombre, a eso se esclaviza. Estos maestros alejan a las personas de la verdad, atrapándolas en un ciclo de pecado y culpa. La verdadera libertad espiritual solo se encuentra en Cristo, como Él declaró en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los verdaderos maestros del Evangelio exhiben los frutos del Espíritu tal como se describen en Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Los falsos maestros, en cambio, suelen caracterizarse por la arrogancia, la impaciencia y la falta de dominio propio. Sus vidas no reflejan el carácter de Cristo, sino más bien los deseos de la carne. Es crucial observar las vidas de aquellos que afirman guiarnos espiritualmente y asegurarse de que su comportamiento se alinea con las enseñanzas de la Biblia. Un rasgo distintivo de los falsos profetas a lo largo de la historia ha sido su tendencia a hacer grandes predicciones que nunca llegan a cumplirse. En Deuteronomio 18:22, la Biblia proporciona una prueba clara para identificar a tales individuos. Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si la palabra no se cumple ni se hace realidad, es palabra que el Señor no ha pronunciado. Debemos estar atentos para poner a prueba las afirmaciones de quienes se declaran mensajeros de Dios, asegurándonos de que sus palabras se ajustan a las Escrituras y a la verdad. Tal vez el aspecto más peligroso de los falsos maestros es su capacidad para alejar a la gente del verdadero Evangelio. Pueden predicar un Cristo diferente, uno que se ajuste a los ideales modernos o a las presiones de la sociedad, en lugar del Cristo revelado en las Escrituras. Pablo, en Gálatas 1:6-9, expresa su asombro por la rapidez con que algunos creyentes abandonaban el verdadero Evangelio por una versión distorsionada. Advierte con firmeza que cualquiera que predique un evangelio distinto del que hemos recibido debe ser maldito. El auge de los falsos maestros supone una importante amenaza para la salud espiritual de la Iglesia. Como creyentes, debemos permanecer arraigados en la palabra de Dios, buscando continuamente su verdad y protegiéndonos contra los sutiles engaños que tratan de desviarnos. Judas 1:3 nos insta a contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto requiere diligencia, discernimiento y el compromiso de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a las promesas seductoras pero vacías de los falsos maestros. En estos tiempos difíciles, tomemos en serio las advertencias de las Escrituras, permaneciendo vigilantes y firmes en nuestra fe. De este modo, no solo nos protegeremos a nosotros mismos, sino también a nuestras comunidades, de la influencia destructiva de quienes quieren apartarnos de la verdad. Os agradecemos vuestra implicación con nuestra comunidad. Que la divina providencia os colme de abundancia. Esperamos compartir más en futuros debates.